Ok, entonces vamos a empezar a grabar estas cosas y vamos para allá. Entonces la vez pasada nos quedamos en, ya hicimos como cartas de control para ciertas variables. Ahora vamos a hacer cartas de control para atributos, ¿no? Y entonces, déjenme cambio de este lado, es para acá y para acá. Y entonces básicamente vamos a tener que las cartas de control, bueno, se pueden dividir en las cartas para atributos, que ya es lo que vamos a dedicar en esta parte. Nos vamos a dedicar a proporción de defectuosos, número de defectos o defectos por unidad. Van a ser los 4 tipos de cartas que vamos a ver. Y bueno, vamos a ver que hay por ahí una serie de pasos para implantar o implementar este tipo de cartas y las acciones que se deben de tomar dependiendo de los resultados de estas cartas, ¿no? Pero esto lo vamos a ver un poquito después. En general vamos a empezar con las cartas P y NP, que son para defectuosos, donde, bueno, la carta déjenme vuelvo a agarrar el hilo porque se me fue, pero más o menos así. Vamos a ver que existen características de calidad y que son básicamente del tipo pasa o no pasa. Y de acuerdo con esto, ya vamos a ver que un producto es defectuoso o no es defectuoso, dependiendo de si cumple o no con ciertas especificaciones o cosas así, ¿no? Criterios de calidad. En general, ya si el producto no tiene la calidad que se desea, no permite que pase la siguiente etapa del proceso y regularmente lo separas y se determina un retículo defectuoso para ver si es reprocesado, desechado o lo que tenga que hacerse con estas cosas, ¿no? Vamos, y para analizar estas cosas, pues utilizan las cartas pasa y no pasa. Vamos a empezar con la carta P, que nos indica déjenme desactivo eso, que eso puede resultar un problema. Ahí está. Se supone que ya no debe de molestar el ruidito de WhatsApp. Y vamos para acá. Entonces nos quedamos en la carta P para la proporción de defectuosos. Y vamos a decir que digamos que esta fue la primera carta que existió. Por ahí se propuso por allá del 1924. Y, y marca el inicio del control estadístico de procesos, ¿no? En esta carta vamos a ver que se monitorean las variaciones en la fracción de artículos defectuosos y el propósito de esta carta es la detección de causas especiales que pueden incrementar los defectos en un proceso, ¿no? En general vamos a tener que esta carta nos avisa cuando se da un cambio significativo en el proceso, pudiendo ser ya sea un cambio deseable o un cambio indeseable, ¿no? La idea principal de la carta P es que de cada lote o de cada pedido o de cada cierta parte de la producción se toma una muestra de n artículos. Podriendo llegar a ser la totalidad del lote. Y después de las n piezas que se obtiene o que se toma de cada subgrupo, son inspeccionadas y cada una es etiquetada como defectuosa o no defectuosa, ¿no? Ya de ahí qué tan extensivo, qué tan minucioso es el análisis de las características, pues bueno, ya depende del proceso y del producto, pero en general se trata de que cada una de estas piezas nosotros la podamos evaluar, ¿no? Y ahora, ya vamos a tener que dentro de esas n piezas, evidentemente va a haber algunas que estén defectuosas. Vamos a denominarle ese número D. Esas son, pues, el número de defectuosas o piezas que no pasan. Y entonces la carta P la carta P se grafica y se analiza dependiendo de esa proporción de defectuosas, que lo obtenemos vil y vulgarmente como la proporción de defectuosos, que va a ser defectuosos entre número de defectuosos, donde el subíndice I indica el lote del cual se sacaron esas piezas.
ya para calcular los límites de control de esta carta, lo único que tenemos que hacer es, suponemos que esta proporción de defectuosos sigue una distribución binomial y entonces puede aproximarse de alguna manera por una distribución normal. Entonces, a partir de esta suposición, que igual se cumple regularmente, solamente que algo salga muy raro y no encuentren por qué en sus cartas, bueno, hay que ver si en verdad se cumple esta distribución binomial para su variable en particular, ¿no? Entonces, en general se aplica el mismo esquema que para las cartas de atributos. Y en general vamos a tener que los límites de la carta están dados por la media más o menos 3 veces la desviación estándar del estadístico que ustedes estén graficando. En este caso, el estadístico que vamos a graficar es P. Entonces, de acuerdo con esta, dejamos que los límites de control van a ser la media del estadístico más o menos 3 veces la desviación estándar de esta cosa. Cuando, no más bien donde, la media del estadístico W, que en este caso es la proporción de defectuosos, va a ser igual al número de defectos promedio, y la desviación estándar lo sacamos igual directamente de la desviación estándar para una distribución binomial. Entonces se va a quedar como la desviación estándar va a ser de esta manera, ¿no? Donde P barra indica la fracción media de defectuosos que podemos encontrar. Digamos que es como el promedio de artículos defectuosos que salen durante el proceso. Y ya con esto nosotros podemos ya reescribir los límites de control de esta manera, ¿no? Van a quedar de esa manera. Y bueno, aquí tenemos de dos sopas. Puede ser que a veces el tamaño de su grupo no se mantenga constante a la hora de tomar las muestras, y en ese caso vamos a tener de dos sopas, ¿no? Vamos a tener usar el tamaño promedio de subgrupo en lugar de n, o bien la segunda es construir una carta de control con límites variables que, bueno, vamos a ver que tiene su ventaja, ¿no? Tiene su encanto. Y entonces nos vamos con un ejemplo. Dejen paso para acá. Y entonces ya seguimos con un ejemplo, ¿no? Dice por ahí, tenemos una empresa, ramo alimenticio, y se empaquetan salchichas en sobres. El problema es que de repente, de repente dentro de la bolsa queda aire, y entonces el problema se detecta mediante inspección visual, ¿no? Los que tienen aire, pues bueno, se apartan, se abren y se recupera la salchicha para volverlas a empaquetar. Ahora, dice acá, el atributo de falta de vacío es importante, bla bla bla. Datos del problema, porque luego se echa a perder más pronto. Pero entonces, por lo anterior, a los operadores de diferentes máquinas continuamente se les recuerda la importancia de no dejar pasar paquetes con aire. Pero no se lleva un registro del problema, no existían bases tangibles para detectar los cambios, ni la forma de saber, bla bla bla. Entonces se empiezan a registrar los resultados y analizar mediante una carta de control. Vamos a tener que cada hora se registra el número de paquetes detectados con aire, que son el número de defectuosos, y del contador de la máquina se obtiene el total de paquetes NI durante esa hora, ¿no? Los datos obtenidos los vamos a ver en el ejemplo 8.1, que es lo que tenemos por acá. Déjenme revisar que estemos grabando bien. Y esto es lo que vamos a tener, ¿no? Vamos a tener los subgrupos, vamos a tener que se obtuvieron 40 lotes. En cada uno de los lotes se registraba el paquete, el número total de lotes que se hicieron durante ese día, que lo sacaban directamente del contador de la máquina. 595, 93, 600, etc. Y pues manualmente se contaban los paquetes que salían con aire, ¿no? Ya la proporción pues se calcula vulgarmente como el número de paquetes con aire entre el número total de paquetes que se hacían durante el lote o durante la jornada, y de ahí sacamos la proporción de paquetes, ¿no? Entonces, ya que tenemos esos datos, podemos hacer la
la carta P de control, ¿no? Donde vamos a graficar, de este lado vamos a graficar la proporción PI. De hecho, déjenme, lo pongo de este lado, carta P, configuración. Estamos graficando la proporción PI, que sería mi columna D. Y vamos a calcular los límites de control, ¿no? Según esta cosa, los límites de control van a ser como P barra, el número de defectos, el número de unidades defectuosas promedio, más menos 3 veces la raíz de P por 1 menos P sobre N. En este caso, si se fijan, el número de paquetes o el subgrupo de paquetes que tomamos de cada lote no es constante, entonces tenemos de dos sopas, ¿no? Ahorita vamos a hacer el ejemplo con el número de paquetes promedio, que es B43, que es esta cosa, 599, y es lo que nos queda acá, ¿no? Vamos a tenerlo como es B42, que es el P promedio, que es lo que tengo acá, P barra, más la raíz, más 3 veces la raíz de P por 1 menos P sobre N medio. Y acá es exactamente lo mismo, pero con menos 3. De ahí sacamos los límites de control superior e inferior, como ya lo hemos hecho en otras clases, los ponemos marcados como fijos o fijamos estas variables de manera que podamos obtener una línea constante y lo graficamos de este lado, ¿no? Ya tenemos acá los límites de control inferior y superior. Ahora, de este lado es importante denotar que cuando yo tengo acá el límite de control inferior sale menor que 0. Como no puedo tener eso, pues lo tomo directamente como 0, ¿no? El límite de control inferior va a ser 0 y el límite de control superior va a ser los 0.234, que es la fracción de defectuosos que espero tener, ¿no? Más o menos como un 2%. Y entonces, ya de ahí sacamos nuestros límites, sacamos nuestra carta P completa y ya de ahí sacamos que el total de defectuosos, ya sacamos el número de defectuosos promedio, ya dijimos que íbamos a hacer con el promedio de subgrupo de N, sacamos los límites y bueno, vamos a ver que de la carta de control vamos a ver que el proceso no es estable en los subgrupos 1, 12 y 36, que, bueno, que son los que rebasan el límite de control superior. 1, 12, por acá cuando selecciono, puedo poner aquí que es el 1, el 12 y el 36 con los que estoy teniendo problemas. Y entonces de aquí tenemos que ver que analizando esos lotes, pues se puede ver que el proceso tuvo por ahí alguna causa especial que hizo que el resultado no fuera del todo el esperado, ¿no? Hubo situaciones especiales que causaron que la proporción de defectos fuera más grande de lo que está permitido. Además de eso, pues al parecer no hay ningún otro patrón que no sea aleatorio, no hay ninguna otra tendencia, entonces podemos pasar. Ya de ahí, bueno, lo que seguiría sería investigar lo que ocurre en los grupos 1, 12 y 36 y ver cuál es la razón del fallo, ¿no? En este caso se había encontrado que durante esas horas en preciso se cambia el rollo de la película plástica del empaque y bueno, se encontró este simular y se tiene conciencia de que hay un método estandarizado para cambiar la película que no se estaba cumpliendo y eso llevaba a los errores, ¿no? En general es como la utilidad de esto, nos permite ver en qué momento suceden los errores para poder determinar qué hacer con estas cosas. Ahora déjenme ver si por acá. Ok, ya cuando tenemos esta parte de la carta normal, lo que hacemos es, bueno, que voy a borrar esos 3 puntos, como se ve acá,
y vamos a obtener, se nota claramente del 1, el 12 y el 36. Y para lo que me sirve esto es para analizar cómo deben de ser los límites o cómo deben de quedar los límites de control sin sin las causas especiales de variación, ¿no? Entonces ya vemos ahí que en el proceso ideal o en la siguiente vuelta ya con el error corregido de la máquina, del estandarizado del cambio de película plástica, pues bueno, tengo que esperar entre 0 y 0.021, que esa sea la proporción de defectuosos que pueda encontrar, ¿no? Y entonces, ya que tenemos esto, pasamos a interpretación de los límites. Me voy de este lado. Básicamente nos indica la versión esperada de la proporción de artículos defectuosos y se calculan a partir de la bla bla. Ok, vamos para acá. Los límites de la carta P, bueno, básicamente indican la variación esperada para la proporción de artículos defectuosos que se da de manera natural, ¿no? Digamos que es el número de defectuosos que se espera que salgan y que no hay forma clara de remediar esa cosa, ¿no? Digamos que son los errores de un proceso normal. Y bueno, en este caso los límites de control reflejan la realidad del proceso, así que mientras que la proporción siga cayendo dentro de los límites de control y no haya algún patrón especial, es señal de que el proceso funciona, no sabemos si bien o mal, pero al menos funciona de manera estable. Y su desempeño está dentro de lo previsto, ¿no? Entonces ya vamos a ver que si en una hora particular no se detectan defectuosos, no es evidencia de que el proceso ha mejorado, pero tampoco si se detectan 2% de paquetes con aire o con defectos, va a significar que hay un problema en el proceso o que el proceso ha empeorado. Nada más es parte de la variación natural del proceso. Y pues nada que hacer, ¿no? Digamos que hasta ahí todo bien. Entonces, si no hay puntos fuera o patrones espaciales, decimos que el proceso está en control estadístico. Y bueno, aquí podemos juzgar un poquito el desempeño, ¿no? Ya podemos decir que el desempeño está lejos de ser satisfactorio, ya que por lo regular el porcentaje promedio de defectos es relativamente alto, que equivale a una capacidad del 0.85. Entonces, ya de ahí pues se desprende lo que es un proyecto de mejora para poder encontrar las causas comunes más importantes que generan este problema y poder llegar a un proceso que sea estable y capaz, ¿no? Entonces, básicamente, los límites de control nos van a servir de base para prevenir al usuario de la carta P de no caer en el error de fijar los límites de control para la carta P de acuerdo con las metas o los deseos, sino que los límites de control nos sirven para reflejar directamente la realidad del proceso que estamos teniendo, ¿no? En ocasiones, a veces se prefiere no estar, o a veces es más intuitivo, o es más visible, es más fácil de entender para la administración el uso de porcentajes en lugar de proporciones. Entonces, pues lo único que se hace es multiplicar por 100 toda la escala y ya está, ¿no? Y lo que vamos a tener va a ser porcentaje de defectuosos en lugar de la proporción, pero pues, insisto, es meramente cuestión de gustos, ¿no? Lo que sigue, pasamos al siguiente y vamos a ver cómo funcionan las cartas P con límites variables, ¿no? Básicamente vamos a tener procesos en los que se aplica una carta P, pero el tamaño de su grupo es variable. Entonces, esto se puede ver a que, bueno, puede estar asociado al tamaño de lotes o alguna otra cosa que pues hace que no pueda ser que no se pueda trabajar siempre con el mismo tamaño de muestra o tamaño de subgrupo. Y entonces el problema es que los límites de control dependen del valor de n, ya que un número o una variación en estos valores hace que los límites sean más amplios y viceversa, ¿no?
Un valor grande de n hace que los límites de la carta P sean más estrechos. Y bueno, entonces ya habíamos quedado que había alternativas, ¿no? Habíamos quedado que se podía utilizar el tamaño de subgrupo promedio para calcular los límites de control, que fue lo que hicimos en el ejemplo anterior. Y bueno, esta alternativa se recomienda cuando la variación entre los tamaños de subgrupo es menor a 20%, más o menos. Y cuando esto no se puede, cuando la variación es mayor del 20%, o se quieren conservar las características probabilísticas, vamos a utilizar una carta P con límites variables, en la que los límites de control van a ir cambiando la amplitud dependiendo del tamaño de cada subgrupo. Entonces, vamos a tener que los límites de control van a ir variando ahora con respecto a esta cosa, ¿no? En vez de tener el n promedio, vamos a tener el n real, digamos. Y vamos a aplicar esta carta para obtener unos límites de control que van a ir variando con el tiempo. Ahora, si todo esto no funciona, entonces lo que podemos hacer es hacer una carta P normalizada o estandarizada en la cual en lugar de graficar la proporción P, se grafica una proporción estandarizada Z, que es la que vemos ahí en pantalla como la fracción P del OTI menos la fracción de defectuosos promedio entre la raíz de lo que se muestra en pantalla, ¿no? En esta carta normalizada vamos a ver que la línea central está en 0 y los límites de control inferior van a ser menos 3 y 3 respectivamente. El problema con la carta P normalizada es que a veces dificulta un poquito su entendimiento en general, ¿no? Entonces, ya regreso para acá. ¿Y qué va a pasar también cuando tengamos una carta P con un tamaño de subgrupo muy grande? Ok, vamos allá. Entonces, cuando tengamos los límites de control de una... vamos a ver que los límites de control en una carta P vamos a tener que son inversamente proporcionales a la raíz cuadrada del tamaño del subgrupo, que es lo que vemos acá, ¿no? Los límites de control son proporcionales a 1 sobre la raíz de n. Y entonces, cuando tengamos un n muy grande, los límites de control se van a estrechar mucho, van a estar más cerca uno de otro, de tal forma que las proporciones de errores con pequeñas desviaciones respecto al promedio van a caer siempre fuera de los límites. Y esto puede llegar al punto hasta que puede ser que ningún dato caiga dentro de los límites. Y pues en ese caso la carta P ya resulta pues totalmente inútil, ¿no? Ya no me está dando información en general. Cuando esto sucede, no nos queda otra más que utilizar una carta de individuales, que ya lo vimos en la unidad, en el tema pasado, en la que el valor de PI se va a tomar como una variable numérica y realmente pues no se considera el valor de n con el que se obtuvo la P, ¿no? Con esta estrategia vamos a ver que solamente se pueden detectar variaciones medias y grandes en la proporción de artículos defectuosos, pero que sepan qué es lo que se puede hacer en ese caso, ¿no? Pasamos a la siguiente hoja y lo que sigue es ver la carta NP para el número de artículos defectuosos, ¿no? En este caso, cuando el tamaño de subgrupo o de muestra en las cartas P es constante, regularmente lo que se usa es usar la carta NP, que es número de defectuosos, en la que se grafica directamente no la proporción D entre N, sino directamente la D, el número de defectuosos. En general, los límites de control para esta carta se obtienen con la media del subgrupo, la media de defectos y la desviación estándar del medio de defectos, ¿no? Los cuales se pueden calcular con las ecuaciones que vemos acá. Y si yo sustituyo estas dos, tanto el valor medio de defectuosos, tanto la media de defectuosos como la desviación estándar de defectuosos, nos quedan límites de control como mu más menos 3 veces la desviación estándar.
donde se ve que esta raíz es claramente la desviación estándar y NP es básicamente la media, la media de la variable que estamos midiendo, que ahora son meramente los defectuosos, ¿no? N es obviamente el tamaño del subgrupo y P barra es la proporción promedio de artículos defectuosos. Ya de ahí obtenemos nuestros límites de control y y lo que sigue es aplicar esta cosa o ver cómo se utilizan en un ejemplo. Ahora bien, esto ya iba con... No, esto al parecer todavía va con esa parte. Ok. Denme un minuto, ya revisamos carta P, carta NP. Nos vamos a ejemplo. Y acá está. Vamos a estar analizando datos de inspecciones y pruebas finales de un producto ensamblado. Se detecta a través de una estratificación y un análisis de Pareto que la causa principal de los artículos salen defectuosos está relacionada con un problema en particular. Entonces se decide vamos a analizar de cerca el proceso de este componente, y entonces a cada lote de componentes K12 se decide inspeccionar una muestra de 120. En 20 lotes, entonces agarramos 20 lotes de 120 piezas cada lote. Y entonces los vamos a poner en una tabla. En este caso, n es constante y bueno, la cantidad de defectos por muestra se puede analizar con una carta NP. Entonces, ya vamos de este lado. Para obtener los límites, primero se estima la proporción de defectos promedio, que se obtiene al dividir el total de artículos defectuosos entre las piezas inspeccionadas, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Y entonces vamos al ejemplo 8.1. Ya fue, pasamos al 8.2. Vamos a tener 20 lotes de 120 piezas cada uno. Eso nos da un total de... acá está. Sacamos la suma para sacar la fracción promedio de defectuosos. Sacamos la suma de los defectuosos, que son la suma de todas esas cosas, que es lo que vemos acá. La suma de toda esa columna entre el total de productos, ¿no? que se analizaron, que fueron 120 por cada uno de los lotes que tuvimos, que son 20, entonces ya nos da el resultado, ¿no? Entonces ya de ahí tenemos que la fracción es más o menos como del 7.6%, y vemos por acá los paquetes, estos nada más fueron los defectuosos, y esto de acá, denme un minuto para ver qué pasó acá. Ay, no se puede, denme un minuto porque después cerré la presentación. Ok, entonces ya tenemos esta parte. Lo de los paquetes con aire, al parecer se me pasó del ejemplo anterior. En realidad esta columna no es necesaria, nada más tenemos muestra defectuosa y calculamos los límites de control como vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Vemos en la diapositiva anterior que es N por P, que es N, déjenme ver acá, que es B43, que es este es N por P barra, que es el que calculamos acá abajo, que es el morado, B42, más 3 veces N por P, que es B43 por B42, por 1 menos P barra, donde el P barra es el número morado, ¿no? Entonces NP más la raíz de NP por 1 menos P. Acuérdense que N es el naranja y P es el moradito. Igual se calcula con más y con menos y obtenemos los límites de control. Por acá también hice el P barra para que se mostrara en la carta la línea central, ¿no? Que es lo que vamos a tener acá, ¿no? P barra es como la media y los límites de control que vemos arriba y abajo, ¿no? Entonces, ya que tenemos ahí en pantalla nuestra carta de control, vamos a presentar esto, este presentador, acá está. Ya que tenemos ahí en pantalla nuestra carta de control resultante,
vamos a poder apreciar que el proceso no funcionó de manera estable, ya que el número de piezas defectuosas en el lote 12 es mayor que el límite superior. Y por ahí vemos que también que en la muestra del lote 16 el número de defectuosos es menor que el límite inferior. Entonces aquí podríamos decir que tenemos objetivo o evidencia para decir que en la fabricación del lote 12 hubo una causa o situación especial que lo empeoró de forma seria, y que en el lote 16 ocurrió algo especial que mejoró el desempeño del proceso. Y entonces lo que procede es analizar qué pasó en ambos puntos para evitar lo que pasó en el caso número 12 y implementar lo que pasó en el caso número 16 a todos los demás lotes, ¿no? Ya de ahí lo que sigue es interpretar los límites de control de una carta NP, ¿no? En general, en este caso los límites van a indicar qué tanto varía la cantidad esperada de piezas defectuosas por cada bache o por cada lote de artículos inspeccionados. En el ejemplo anterior, se espera que de cada 120 componentes, de cada lote de 120 chivas, el número de rechazados esté entre 0.43 y 17.87, que es lo que vemos acá arriba. Entre 0.43, menos de 1, y 17.87. 15 es 17, 17.5, ¿sí? 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sí es como de 1.5. Entonces, en fin, entonces aquí sería 15, 16.5, acá quedaría 18, un poquito antes del 18. Entonces entre 0 y 18 estoy esperando el número de defectos que salgan por cada 120 componentes, con un promedio de 9.15 en normal. Es decir, si de 120 componentes me salen entre más o menos como 9 o menos, estamos chido. Y inclusive si llegan a salir alrededor de 18, también estamos chido y estamos dentro del control estadístico, ¿no? Entonces, el uso de esta carta permite detectar la presencia de causas especiales que afectan el proceso, y bueno, se puede uno anticipar a estas causas para eliminarlas y lograr un proceso estable, ¿no? Ya de ahí lo que sigue es ver las diferencias entre la carta P y la carta NP, ¿no? Vamos a ver que si el tamaño de su grupo es variable, vamos a tener que optar por la carta P. Si el tamaño de su grupo es constante, entonces estas cartas son las mismas, algún factor de escala. Y bueno, en general, para convertir de la carta P a la carta NP, lo único que tenemos que hacer es dividir la escala entre el tamaño de muestra, que es 120, ¿no? Básicamente, la diferencia entre estas dos cartas es qué se prefiere mostrar, la proporción de defectuosos o el número de defectuosos. Es normal que se considere el número de defectuosos porque ofrece una cuantificación directa de la pérdida monetaria que se tiene en el proceso, y bueno, eso lleva a que se considere o se le dé preferencia a la carta NP, porque pues no es necesario calcular la proporción de cada subgrupo, ¿no? Ya si los procesos son más grandes, pues se puede preferir la carta P a la hora de evaluarla, si se requiere en términos porcentuales con respecto al nivel de defectuosos en el proceso. Tenemos lo que sigue. En este caso, los límites para las cartas P y NP se fundamentan o tienen su base en que las variables, en que la distribución de los defectuosos tiene una distribución binomial y que se pueden aproximar a la distribución normal, ¿no? Entonces, para que esta aproximación sea razonable, vamos a necesitar que n por p, el producto de esas dos, sea mayor que 5, y n por 1 menos p sea también mayor o igual a 5, ¿no? Donde estos p de acá, lo que estamos teniendo es p barra en general.
Entonces, cuando P barra o N son pequeños, no se cumplen estos requerimientos y la aproximación es mala. Ahora, cuando esto pasa, lo que podemos hacer es que por ahí hay un artículo del 98 en los que se propone una modificación en el cálculo de los límites de control para mejorar esta aproximación y calcular con confianza los diferentes criterios para la interpretación de las cartas. Básicamente lo que se hace es que el límite de control superior lo vamos a tener como la función em, que es entero, es lo que tenemos acá, entero superior o igual a x. Si tengo la función de entero superior, entero mayor de 17.5 sería 18. Si ya tengo un entero, me quedo en 17, pero si me alcanzo a pasar de ese entero por poquito, agarro el entero que le sigue. 17.1 agarro 18, 17.5 agarro 18, 17.9 agarro 18, pero si tengo 18, un entero exacto, me quedo en 18. Entonces, el límite de control superior para la carta NP lo vamos a tomar como el entero superior de esta función, y el límite inferior para el caso de la carta NP, son los dos que están acá arriba, lo vamos a tomar como NP menos 3 veces S modificado, que es esta cosa de acá. Sería el límite de control superior menos NP sobre 3, y todo esto, todo esto multiplicado por 3, ¿no? Inclusive lo pudieron haber puesto como LCS menos NP. Pero, bueno, ya que tenemos esta parte, podemos conseguir también la carta P modificada. Al dividir estos límites sobre N, obtenemos los límites de control para la carta P cuando tenemos cuando la distribución binomial no se aproxima a la normal. Entonces, ya que tenemos esto, pasamos a las cartas C y U. Pero esto se los dejo para la siguiente clase, porque aquí ya me excedí con el tiempo. Ya los dejé aquí 37 minutos. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho y seguimos en contacto.